Hechos de los Apóstoles. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de nuestro Señor en el capítulo número 16. Amén. Vamos a adentrarnos a un nuevo capítulo. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Y nos declara la Escritura: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Amén. Vamos a orar en este tiempo para poner esta enseñanza en las manos de nuestro Dios. Padre celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche, mi Dios, nuevamente te damos gracias, Padre, porque tú has permitido que tu pueblo se congregue en esta iglesia. Permite, oh Dios mío, que sea tu Santo Espíritu el que hable a cada uno de nosotros. Háblanos, mi Señor, conforme a nuestras necesidades espirituales. Espíritu Santo de Dios, sé propicio en esta hora. Padre amado, háblanos conforme a tu palabra y permite, Dios mío, que cualquier cosa que quiera interrumpir, Padre amado, Señor, en esta hora, el poderoso mensaje de tu palabra, tú mismo, Dios mío, Señor, lo reprendas en nuestros corazones. Padre, disipa todo aquello, mi Dios, que pueda estorbar, Padre amado, esta comunión contigo. Y permite que tu pueblo, Padre amado, el cual ha venido a alabarte, ha venido a bendecirte, lo haga con total libertad. Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, rompe toda atadura, rompe, Señor amado, toda situación extraña, Padre, que el enemigo quiera, Padre amado, Señor, Padre, en esta hora hacer nacer en nosotros. Y permite que la libertad de Cristo, Señor amado, gobierne esta iglesia y a cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 16, verso número 1 en adelante. Nos declara la Escritura: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ahora bien, vamos a adentrarnos en el capítulo 16 y de alguna manera es necesario, sí, dar referencia acerca de este personaje bíblico llamado Timoteo, tal cual como lo declara la Escritura en el verso número 1 del capítulo 16.
Timoteo, dice la Biblia, era perteneciente a una familia, por así decirlo, disfuncional en el asunto, sí, no digo de la fe, pero sí en ese sentido de su nacionalidad. Dice la Escritura que la madre de Timoteo era, sí, judía, pero su padre era griego. Amén. Pero más allá de todo eso, Timoteo, dice la Biblia, que era un discípulo. Amén. Es decir, que era un digno imitador de nuestro Señor Jesucristo. Él, amado hermano, creía sí, en Jesús como su Salvador. Y más allá, lo declara la Escritura, era también un discípulo. Versículo número 2, la Escritura menciona que de él daban buen testimonio, ¿sí? De él los hermanos que estaban tanto en Listra como en Iconio. Ahora, ¿qué podríamos hablar de Timoteo? Vayamos por favor a ver ciertas pautas bíblicas con respecto a él. Acompáñeme por favor en la primera carta de Timoteo, capítulo número 1. Primera carta de Timoteo, capítulo número 1, verso 2. Primera de Timoteo 1, verso 2. Veamos sí, algo adicional con respecto a Timoteo. ¿Lo tiene? Recuerde, nos dice la Escritura que primeramente Timoteo, de acuerdo a Hechos capítulo 16, verso 1 y 2, era un discípulo del Señor y como segunda característica tenía buen testimonio. ¿Qué dice el verso número 2 del capítulo 1 de la primera carta? A Timoteo, como también lo realza la palabra este varón, verdadero hijo en la fe. Amén. Recuerde, verdadero hijo en la fe. Recordemos, mi amado hermano, que la fe no se la medía por la cantidad de milagros, sino por la obediencia que se podía demostrar a los demás por obedecer obviamente las sagradas escrituras. Verso 2 dice, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué otra cosa se puede decir de Timoteo? Ya van 3, recuerden, discípulo del Señor, buen testimonio y un hijo verdadero en la fe. Venga por favor también a la primera carta de Timoteo, capítulo número 1, pero ahora vamos al versículo número 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, recuerde que él lo trata como un hijo espiritual. Hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas, dice ahí, la buena milicia. Es decir, que Timoteo, si bien es cierto, a estas alturas cuando salió esta carta, él ya estaba, o de alguna manera había sido encargado de una obra, Timoteo, sí, despuntaba como un líder. ¿Por qué digo esto? Dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 16 que fue, diría yo, en buena ley, fue un impacto cuando Pablo vio a Timoteo. Verso número 3 lo declara, versículo 3 del capítulo 16. ¿Qué dice? Quiso Pablo que éste fuese con él. Apenas lo vio, diría cualquiera, fue como el encuentro entre David y Jonathan. Amén. Lo vio y dijo, este muchacho tiene madera de ¿qué? De líder. Tiene de alguna manera, sí, madera para dar mucho en la obra del Señor. Amado hermano, es verdad, es evidente que en la iglesia de Cristo hay mucho potencial. Amén. Y de hecho, si uno no sabe ver este tipo de, diría yo, de hombres o mujeres que despunten para la obra de Dios, si uno no los toma en cuenta, pueden llegar hasta morir en una banca. Pablo de alguna manera
en su espíritu algo le hizo considerar que Timoteo no era simplemente uno más de los discípulos del Señor, sino que cuando lo vio le dijo, este puede ser de gran utilidad para el servicio de la obra. Dice la Biblia en el versículo número 3, quiso Pablo que éste fuese con él. Ahora, yo creo también, entre otras cosas, que Pablo tenía algo de dolor en su corazón por un evento que él había experimentado en días anteriores. ¿Qué había pasado? De acuerdo en el capítulo número 15, recuerden, Juan Marcos había sido de alguna manera un punto de controversia entre Bernabé y Pablo. Bernabé también, mi amado hermano, había tomado a Juan Marcos por su parte y lo quería llevar en el viaje, en el segundo viaje, ¿verdad?, de Pablo. Pero Pablo se opuso. Y esto obviamente causó, dice la Biblia, un conflicto y se separaron ambos. Pablo escogió a Silas y Bernabé se quedó con Juan Marcos. Amén. Ahora, todo esto de alguna manera sí afectó también a Pablo. Y aprovechando la oportunidad en el verso número 3, apenas Pablo ve a Timoteo, ¿qué hace? Lo toma para sí. ¿Pero por qué causa lo toma? ¿Cuál es el afán o cuál es la intención de Pablo de tomar a este muchacho? Recuerden, así como Bernabé fue de alguna manera el que instó, el que promulgó, el que de alguna manera incentivó de que Juan Marcos acompañe desde el primer viaje, en este caso a Pablo y a Bernabé, obviamente las intenciones de ellos eran de levantar a alguien que les siga el camino o alguien que quede después de la obra que ellos realicen. En ese sentido, Pablo al ver a Timoteo dijo, yo no soy eterno, yo no estoy o no voy a estar para siempre, y yo debo de dejar a alguien tras mí para que pueda también seguir la obra que a mí Dios me ha encomendado. Es importante, amado hermano, dejar un surco y enseñar a otros a que caminen por él, porque así también lo hizo nuestro Salvador Jesucristo. La Biblia menciona acerca de Jesús que así como él predicó, así como él también de alguna manera estuvo haciendo la obra de Dios, luego mandó también a los suyos para que hagan la misma tarea. Venga por favor rápidamente a los evangelios y veamos qué nos declara la Escritura. Veamos qué nos dice el Señor en los evangelios. Según San Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo número 16. Verso 14 y 15. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 14 y 15. Amén. Nos dice el Señor, finalmente le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Capítulo número 1.
Apóstoles, capítulo número 1. Nos declara el Señor, versículo número 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí quiero hacer énfasis. Y me seréis, ¿qué dice el Señor ahí? Testigos, amén, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Pablo recibió la comisión de predicar la palabra, recuerde, mi amado hermano, que Pablo no solamente fue enviado para los hijos de Israel. Venga por favor conmigo a la Escritura y veamos qué tiene que decirnos el Señor. Libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9. Versículo número 13 al 16. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí, porque estaba en Damasco, o iba para entrar en Damasco, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y por último, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Volvamos a Hechos capítulo 16. Pablo de alguna manera estimuló a este muchacho no solamente como un aprendiz, sino que también lo empujó para que fuese un digno líder, sí, de la obra del Señor. La segunda carta de Timoteo, capítulo número 1, mire lo que nos menciona. Segunda carta de Timoteo, capítulo número 1, versículo número 6. Este muchacho también era lleno del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 1, versículo número 6. Nos dice el Señor: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. ¿Y qué le dice ahí? ¿Dónde se encontraba ese fuego? Verso número 6. Que está en ti por la imposición, dice ahí, ¿de qué? De mis manos. Aún más, venga por favor al versículo 1, en el capítulo número 1, segundo de Timoteo, verso número 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dice la Biblia, aún más hablando de Timoteo, primera carta a los Corintios, capítulo 16. Primera carta a los Corintios. Verso 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso número 10. Y si llega Timoteo, ¿qué nos dice? Mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor. Mire, y aquí ya lo menciona, como diría yo, ya perfeccionado. ¿Cómo
dice ahí? Porque Él hace la obra del Señor así como yo. Verso 11. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino más bien, ¿qué dice la Biblia? Encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. ¿Sí? ¿Qué potencial había agarrado? O por lo menos a dónde lo quería llevar, sí, Pablo a Timoteo cuando lo conoció. Quería llevarlo a un liderazgo, así como Dios a sí mismo lo había usado a él para la obra del Señor. Volvamos por favor al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 16. Amén. Ahora bien, dice el Señor, versículo número 3. Quiso pues Pablo que éste fuese con él, y aquí viene un asunto importante, y tomándole, ¿qué hizo Pablo con Timoteo? Le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, aquí viene algo importante que tenemos que analizar en esta noche. ¿Qué llevaba, mi amado hermano? ¿Qué llevaba Pablo, por así decirlo, en sus manos? ¿Qué llevaba Pablo en sus manos, mis amados, si cuando fue a este segundo viaje? Pregunto, ¿qué es lo que llevaba en sus manos? ¿Llevaba qué cosa? Estatutos. ¿Qué más llevaba? ¿De dónde venía? ¿De dónde había salido Pablo juntamente con Silas? ¿De dónde? Recuerden, él había salido de la región de Antioquía, del cual había ido a confirmar a los hermanos para que los gentiles tengan simplemente normas de la ley, no como la tenían los judíos, sino que esas nuevas normas limitaban para la vida gentil abstenerse de fornicación, de ahogado, ¿verdad?, de comer sangre y mantenerse de alguna manera sin contaminación. Esas cartas sí, las llevaba también Pablo para su segundo viaje misionero, el cual él había puesto en su corazón ir para afirmar a las iglesias que de manera inicial el Espíritu Santo había fundado. Pero, oh sorpresa, versículo 3, no solamente menciona que Pablo toma a Timoteo como un buen discípulo para encaminarlo o enrumbarlo como él había sido enrumbado, sino que dice la Biblia que cuando lo tomó para sí, le hizo circuncidar. Ahora, aquí nace una gran duda. ¿Obró bien o mal, sí, Pablo al circuncidar a Timoteo? ¿Y qué contradicción? Porque llevaba entre sus documentos una carta escrita desde Jerusalén indicándole a todas las iglesias gentiles que no se podía obligar a los gentiles, sí, de alguna manera judaizarse o esclavizarse con las leyes judías. Y dirán muchos, ¿y entonces qué pasó con Pablo? ¿De alguna manera se dejó llevar por la corriente o usó de alguna manera una estrategia para poder predicar la palabra? Ahora, usted tiene que recordar, sí, que Pablo en ese sentido era muy analítico a la hora de aplicar las leyes, no solamente para sí, sino también para su pueblo y, cómo no, para la iglesia gentil. Recuerde que Pablo era uno de los defensores de que no se podía judaizar a la iglesia gentil. Si no, venga por favor conmigo al mismo libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué nos dice el Señor? Capítulo número 15. Hechos capítulo número 15. Versículo número 1 y 2. ¿Lo tiene? Entonces algunos que venían de Judea
enseñaban a los hermanos, ¿qué cosa les enseñaba? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Verso 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda, dice ahí, no pequeña con quienes, con ellos, es decir, con los que trataban de judaizar, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ahora, nace una gran duda, otra pregunta. Si Pablo fue el primer opositor, ¿por qué ahora luego tomó a Timoteo y lo circuncida? ¿Hay alguna pregunta, bro? En este caso, pastor, ya en la antigua ley se circuncidaba, pero cuando ya Jesucristo, pues ya lo certificaron. Abrogó esa ley. Exacto, ¿qué pasó entonces? Listo. Ahora, si estamos viniendo al estudio del Génesis, recordemos que cómo nació la circuncisión. Nació desde el patriarca Abraham. Recordemos que la circuncisión fue un pacto de Dios hecho en la carne del hombre para confirmar una descendencia. Recuerda esto, para confirmarla, no para darla, porque ya Dios había comprometido su palabra que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero para confirmar su palabra, estableció el pacto de la circuncisión como pacto perpetuo o eterno. Pero nace ahora aquí la pregunta: si esta ley fue dada por Dios a Abraham, y si Cristo vino de alguna manera a poner fin a la ley, también es bien entendido, mi amado hermano, que Jesús había establecido que Él no había venido a abrogar la ley, sino más bien ¿a qué? A cumplirla. Pero la ley, por así decirlo, del pacto de la circuncisión era una ley establecida, sí, como eso, como un primer pacto. Cristo era la renovación de ese pacto. Amén. Todos aquellos que de alguna manera han tenido algún préstamo y han querido renovarlo, ¿cómo se renueva un préstamo? Hago la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo se puede renovar un préstamo? Sí puede haber alguna forma, pero ¿cuál es la tradicional para renovar un préstamo? Primero se paga el primero para establecer el segundo. Ahora, la ley con respecto a la circuncisión era un primer pacto, pero esa ley del pacto de la circuncisión queda abrogada cuando viene un nuevo pacto, que en ese sentido ese nuevo pacto es Cristo. Ahora, ¿dónde la Biblia lo establece de esa manera? Bueno, vamos por favor a la Escritura y veamos qué tiene que decirnos, sí, la palabra del Señor al respecto. Vayamos un momento, sí, a las cartas del apóstol Pablo y corroboremos, sí, esto que estamos diciendo. Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. ¿Lo tenemos? Capítulo número 7. Versículo 17 en adelante. Veamos cómo queda la circuncisión. ¿Lo tiene? Listo. Pero cada uno, ¿lo tiene? Cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias.
refiere eso? El verso 18 lo complementa. Recuerde, cada uno quédese como Dios lo ha llamado, dice así de alguna manera, ¿verdad? Verso 18. Fue llamado alguno, siendo que dice, y eso refiriéndose a quién. ¿Quiénes se circuncidaban? Si no era el pueblo judío. Fue llamado, conoció a alguien de Cristo siendo circuncidado. ¿Qué dice la Biblia? Quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, y aquí es donde entra, si estamos viendo Hechos 16, ¿quién entra en ese estado? Timoteo. Fue llamado alguno siendo incircunciso. ¿Qué dice la Biblia? No se circuncide. Ahora, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué hizo? Circuncidó a Timoteo. Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Qué le motivó el hacerlo? Bueno, lo vamos a ver, pero terminemos el texto. Versículo número 19. La circuncisión, ¿qué dice ahí? Nada es, y la incircuncisión nada es tampoco, sino el guardar los mandamientos de Dios. Verso número 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Si alguien fue llamado siendo circunciso, bueno, quédese así. ¿Qué va a hacer? ¿A coserse el prepucio? Ya no puede. Amén. Sí. Y fue llamado alguno siendo incircunciso. ¿Va a buscar la circuncisión para cumplir con el nuevo pacto? No. ¿Por qué? Colosenses capítulo 2 lo dice. ¿Por qué la circuncisión ya dejó de ser para el pueblo, óigalo bien, para el pueblo gentil cristiano y no cristiano? Colosenses capítulo número 2. Y este texto ya fue motivo de estudio también en una clase anterior. Verso 11. Colosenses capítulo 2, verso 11. ¿Lo tiene? En él, recuerde que aquí está hablando de Cristo. En él también fuisteis, ¿qué cosa? Fuisteis circuncidados. Ahora recuerde esto. Decíamos que la circuncisión fue dada a quién como personaje inicial. A Abraham, a los judíos. Pero ese pacto era pacto, ¿qué cosa? Un pacto, por así decirlo, limitado o eterno. Era eterno. Si era pacto eterno, ¿se podía renovar? Obviamente que no. Pero si no se puede renovar y es eterno, ¿cómo se está cumpliendo en la actualidad? La Biblia lo declara de la siguiente manera, o le da la aplicación de la siguiente manera. Verso 11. En él también fuisteis circuncidados, es decir, que todo aquel que acepta o Cristo gobierna esa vida de manera inmediata por medio de Jesús, entramos en él, en la circuncisión, no necesariamente hecha en la carne, sino yo diría en otro lugar mucho más especial, en el corazón. Y Pablo sí lo dice, si algo debemos de circuncidarnos, que nos circuncidemos más bien en el corazón, despojándonos de toda inmundicia de pecado. Versículo número 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros, porque eso representaba la circuncisión, echar de vuestro cuerpo, ¿qué cosa? Pecaminoso, carnal, en la circuncisión ¿de quién? De Cristo. Ahora, ¿Cristo fue circuncidado? Sí, claro que sí, porque Cristo tuvo que cumplir toda la ley. Pero recuerden, Cristo se hizo ley por nosotros. Cuando venimos a Cristo, sí, la ley de la circuncisión se introduce en nuestras vidas, pero a través del Hijo de Dios. Y no es necesario cumplir esa ley, porque Cristo la cumplió por nosotros.
Amén. Ahora bien, dicho eso, mi amado hermano, ¿por qué razón, motivo, circunstancia, Pablo termina circuncidando a quién? A Timoteo. Vayamos al texto nuevamente. Ahora, aquí el pasaje da una razón esencial. Veamos qué nos declara la Escritura. Hechos capítulo 16, versículo número 3. Quiso Pablo que fuese con él, y tomándole, le circuncidó, es decir, que le hizo practicar la circuncisión. Pero aquí hay un asunto: por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre, es decir, que su padre no era judío, que su padre no abrazaba ni siquiera ¿qué cosa? ¿Qué no abrazaba? No abrazaba para sí la palabra de Dios dada o revelada a los judíos. Había muchos gentiles que eran circuncidados, muchos. Pero en el caso de Timoteo, Timoteo venía de un hogar disfuncional, porque si el padre de Timoteo, siendo griego, hubiese abrazado la fe judía, hubiese llevado a cabo en su hijo la circuncisión. Pero en ese sentido no lo hizo así. ¿Usted se acuerda, por ejemplo, la historia del centurión que tenía un siervo que estaba gravemente enfermo? Ese hombre abrazaba la fe judía, a diferencia del padre de Timoteo. Por eso es que daban testimonio del centurión los judíos diciendo: este hombre ha hecho grandes cosas con nosotros, inclusive ha aportado para edificar una sinagoga. Pero en el caso del padre de Timoteo no fue así. Pero a mí esto me da una gran enseñanza. ¿Cuál es la primera? Primer punto: sí se puede ser un hijo temeroso de Dios, sin importar si en casa tengo o no tengo apoyo de mis padres para ser cristiano. Primer punto: sí, en un hogar disfuncional sí se puede ser buen discípulo del Señor, independientemente si mi padre es creyente o si mi madre es creyente. O por último, si ninguno de los dos es creyente. Timoteo gozaba ya de buen testimonio, viniendo de un padre que no temía al Dios de Israel, pero de una madre que sí le había inculcado la fe, pero en este caso la fe del Hijo de Dios. Eso es importante considerar. Ahora, ¿por qué le circuncida? El verso 3 declara que le circuncidó por causa de los judíos. Ahora, ¿pero por qué lo hizo? La Biblia menciona: porque había en aquellos lugares, sí, judíos, y todos sabían que él era de un padre griego. Recuerde que la circuncisión se la llevaba inscrita, y con copias se mandaba a todas las sinagogas quienes eran circuncidados. Era como una especie de registro. Si alguien se circuncidaba, ¿sí?, así como cuando usted se inscribe en el registro civil, todo el mundo sabe que usted ha nacido de alguna manera en tal o cual región. Así también era la circuncisión. Cuando alguien se circuncidaba, se llevaba un registro y se enviaba copia a todas las sinagogas. ¿Para qué? Para que de manera estricta solo ingresaran en las sinagogas personas circuncidadas. De lo contrario, se consideraba, si una persona gentil entraba sin circuncidarse en esa sinagoga, se lo consideraba un sacrílego o un blasfemo, y podía inclusive morir por lapidación. Ahora, todo esto Pablo lo había considerado y dijo: si yo quiero ingresar en la sinagoga y adiestrar a Timoteo, yo necesito que en él se lleve a cabo algo, aun cuando yo mismo estoy opuesto, pero es necesario para que la palabra de Dios ingrese en ese lugar y este muchacho aprenda si cómo es que se tiene que hacer las cosas en el Señor. Ahora, eso es muy peligroso, porque no necesariamente todos tienen la madurez del apóstol Pablo.
Ahora, ¿qué dice la palabra referente a esto? Venga por favor conmigo a la Escritura y veamos si algo en el Señor. En la primera carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo número 9. Aquí hay algo muy importante que considerar. Verso 20 en adelante. ¿Lo tienen? Este es un texto que hay que asimilarlo o hay que recibirlo con mucha madurez. Y hay que ser muy sabio para aplicarlo. ¿Lo tienen? Primera de Corintios 9, versículo número 20 en adelante. O desde el 19 podríamos leer, si gusta. Por lo cual, y aquí Pablo está defendiendo su apostolado, por lo cual, siendo libre de todos, es decir, no teniendo compromiso de nadie, me he hecho siervo o esclavo de todos para ganar, dice ahí, ¿qué cosa? A mayor número. Ahora, recuerde las palabras o la profundidad de las palabras del apóstol Pablo. Pablo está tratando de decirle, haz los suyos. Señores, yo puedo, por la libertad que Cristo me ha dado, yo puedo de alguna manera seguir mi fe, ¿verdad? Diría yo, a mi libre albedrío, hasta siempre y cuando no vaya a pecar. Pero, como quiero ganar hombres para Cristo, como quiero ganar mujeres para Cristo, niños para Cristo, ancianos para Cristo, yo siendo un apóstol, yo siendo de alguna manera merecedor hasta cierto punto de condescendencia de los demás, yo me he hecho siervo, esclavo de los demás para ganarlos. Es decir, no tengo el compromiso de hacerlo, pero lo hago para ganar mayor número para Cristo. Pero esto se va a poner más espeso. Verso número 20. Me he hecho, y aquí viene el asunto. ¿Qué dice ahí la Biblia? Me he hecho a los judíos. Cuando dice que me he hecho a los judíos, está diciendo que les ha agradado a los judíos, ¿verdad? Obviamente hasta el punto donde se pueda agradar. Me he hecho a los judíos como judíos. Es decir, los judíos quieren practicar el ritual del sábado. Bueno, vamos con el ritual del sábado. Pero me he metido en eso. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ganarlos a los judíos. Algunas veces a mí me suelen preguntar algunos hermanos. Gracias a Dios solamente algunos, no todos. Hermano, me están haciendo una invitación de un casamiento. ¿Puedo ir a la iglesia tradicional para estar presente en la celebración ritual de eclesiástica? Y yo le he dicho sí. Y usted dirá, ¿y entonces? ¿Ha pecado el hermano o ha tergiversado el hermano la palabra? No, en modo alguno. Porque el hecho de que usted esté presente, vamos a suponer que se casa su hijo y su hijo es inconverso y se casa con una nuera inconversa, obviamente. Pregunto, ¿usted acude a la boda, entrega a la novia o no la entrega? ¿Qué hace? Es inconversa. Vamos a suponer que usted se convierte hoy al evangelio y su hija se casa mañana. ¿Qué hace, hermano? ¿La entrega o no la entrega? Dejémonos un poquito de, diré yo, de fachada. ¿Lo hace o no lo hace? Claro que lo hace. ¿Es pecado o no es pecado? Ahora, eso se mide en función de la conciencia.
Esos son asuntos de conciencia, o diría yo, de madurez en el Señor. Para este caso, Pablo se hacía a los judíos no porque quería agradar a los judíos, sino porque quería ganar almas judías para Cristo. Él guardaba el día de reposo si habían judíos. Pero cuando había, mi amado hermano, ocasiones de no agradar a los judíos, también se paraba bien firme y le decía a los judíos sus 4 verdades, tanto así que los judíos hasta lo apedreaban. Porque si usted se da cuenta en el estudio que hemos tenido en el primer viaje de Pablo, ¿quiénes lo sacaban o lo corrían a piedra a Pablo? ¿No eran acaso los judíos? Pero así también Pablo, cuando veía que podía aprovechar la situación, complacía a los judíos, pero para predicarle el evangelio a los judíos. Pregunto, ¿a dónde quería predicar Pablo la palabra de Dios? De acuerdo, no pierda por favor Corintios capítulo número 9, no lo pierda. ¿A dónde quería predicar Pablo con Timoteo? De acuerdo al versículo número 3. Quiso Pablo que este fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de ¿quiénes? De los judíos que había en aquellos lugares. ¿A dónde le llevó Pablo? Pablo le llevó, si bien es cierto, ¿dónde se encontraba? En Derbe y en Listra. Pero en Derbe y en Listra habían también ¿quiénes? Judíos. ¿Y a dónde se congregaban los judíos? En la sinagoga. Cuando Pablo iba a Iconio, a Derbe, a Listra, ¿a dónde iba para predicar el evangelio? A las sinagogas. Pero Pablo, ¿verdad?, iba a esos lugares. Podía irse a un parque, podía hacerlo en una calle, podía hacerlo golpeando de casa en casa, pero Pablo quería ganar a los judíos para Cristo. Los quería ganar. Ahora, nosotros en la actualidad, y aquí usted tiene que entender algo, nosotros en la actualidad tenemos lugares, por así decirlo, amparados bajo la ley, para predicar nuestra fe de manera autónoma. Pero en los tiempos del apóstol Pablo, nadie podía ir al Estado y decir, deme un acuerdo ministerial para predicar a Cristo. No existía eso. Más bien, si usted quería profesar una fe diferente a la fe establecida por el imperio, le decían traidor a la patria, a la muerte, porque se iba a predicar de un rey, y el romano tenía un solo rey y un solo Señor y un solo Dios, al César. Amén. Ahora, no pierda Hechos. 1 Corintios 9, versículo 20 dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, ¿verdad? ¿Sí lo tiene? Ahora, nos declara el Señor. Versículo 20. Aunque yo no esté sujeto a la ley, ¿qué dice? Como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Cómo podía ingresar Pablo para el pueblo judío si no, o diría yo, si físicamente, en este caso Timoteo, no podía de alguna manera ser introducido en las sinagogas porque le impedía algo físicamente? ¿Qué le impedía ingresar? La circuncisión. Ahora, mi amado hermano, usted tiene que entender esto. Yo puedo hacer uso de muchas cosas o de muchas herramientas o estrategias para ganar a alguien para Cristo. Pero yo debo de ser en Dios, sí, primeramente, sabio, prudente y bíblico para poder hacerlo. ¿Yo puedo acudir a un centro de corrupción para ganar a alguien para Cristo? Claro que sí. Yo puedo introducirme al barrio de la tolerancia para poder rescatar a mujeres para Cristo. Claro que sí. Puedo ingresar a cantinas, billares, barras para predicar a Cristo. Claro que sí. Pero ¿puedo ser partícipe de su pecado? Claro que no. Esa es la diferencia. Ahora, si a usted lo ven en el barrio de la tolerancia, pregunto, el que es débil en la fe, si lo ve a usted caminando por ahí sin Biblia, ¿qué dirá?
¿Qué dirá? Que dice, que no sé a dónde lo vi el hermano Paul. ¿A dónde, hermano? Allá en la 6x3. Y que es lo primero. Y la gente, y tenía Biblia, no, y sin Biblia. ¿Verdad? ¿Y qué hacía por ahí? No sé, pero estaba cerquita, dicen. Ahora, para el que es débil en la fe, acudir a un lugar de esta naturaleza, obviamente lo asocia inmediatamente con pecado. Ahora, pero para los que son maduros en la fe y saben de pronto por qué el hermano está ahí, dirá, que lo fue a visitar al hermano César Porro, porque a una cuadra de ahí tiene su taller y lo fue a visitar para que venga a la iglesia. ¿Verdad? Ahora, usted tiene que entender, mi amado hermano, que hay cosas que usted debe de hacer sin contaminarse con el pecado. Sí, recuerden, sin contaminarse con el pecado. Ahora, si usted es débil en la fe y débil también por las concupiscencias en la carne, entonces mantenga distancia. Si usted sabe que su debilidad, por ejemplo, es el trago, y le están llamando de la cantina a sus viejos amigos, ¿a qué va a ir? Si usted sabe que tiene todavía esa debilidad, está propenso en caer, y más aún sabe que va a ir a un lugar donde usted mismo, si todavía tiene una lucha interior. Pregunto, ¿para usted sería prudente avanzar a ese lugar? Obviamente que no. Ahora, dice la Biblia en el capítulo número 9 de 1 de Corintios, versículo 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Es decir, asimismo, a los que no están sujetos a la ley, yo también he andado como que si no tuviese la ley. Amén. Verso número 21. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están también sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. De pronto, para ganar al hermano fulano. Dice, bueno, a este cada vez que le hablo de la Biblia me pone mala cara. Yo le voy a hablar de deporte, no porque me gusta el deporte, sino que puedo utilizar la conversación del deporte para traerlo a los pies de Cristo. Amén. Eso es otra cosa. Ay, el hermano está hablando de deporte, no está hablando de Cristo. No, yo le hablo de deporte porque por medio del deporte le puedo llegar a hablar de Cristo. O por lo menos con esa intención lo hago. Amén. Otra cosa es que deje la palabra de Dios y solamente hable de deporte, olvidándome que estoy ahí para ganarlo al hermano, para Cristo, por medio de una conversación secular. No por eso, y aquí viene la madurez cristiana, no por eso voy a ir al estadio a desperdiciar mi tiempo para predicarle de Cristo, porque si yo sé que voy a un espectáculo de esto, ¿en qué momento yo le predico de Cristo? Más bien espero que llegue a su casa, le caigo después de que haya ganado o perdido su equipo y utilizo, la situación, cualquiera que haya sido, para predicarle luego del Señor Jesucristo. El hecho de que yo quiera ganar a mi amigo que es farrandulero, que le gusta andar de cantina o de fiesta o de discoteca en discoteca, no significa que yo le acompañe a la discoteca para predicarle de Cristo. Espero que se le pase la resaca y al otro día le digo, oye, ¿qué tal la fiesta? ¿Quién fue? Fulano, oye, qué bueno, qué chévere. Digo, oye, y ahí comienzo y le predico de Cristo. Amén. Cuidado por predicar de Cristo en la discoteca y él termine predicándole así a usted, no sea el Señor, sino su amigo, usted diciendo, oye, tómate otra más, que se te ve chévere cuando estás alegre. Tenga cuidado. La Biblia dice, verso 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo,
Y esto obviamente con el marco estricto de no haber quebrantado la ley, dice ahí, ¿de quién? De Cristo, recuerde. Porque él ya lo advirtió, no es que, ay, como está fumando, ven, fumo para ganar. Ah, bueno, no, un ratito. Recuerde que Pablo se anticipa desde el verso número 21 diciendo que no está bajo la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Verso 22. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve. Eso sí, porque no todos, ¿verdad?, reciben este mensaje. Complementemos para cerrar esto. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo número 2. Verso 5. Haya pues, ¿lo tiene? Filipenses capítulo 2, Nuevo Testamento, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue? Dice que aquí que tuvo Jesús un sentir, es decir, una tendencia, un sentir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Recuerde que Pablo se hizo débil a los débiles para ganar. Ahora, Dios, Jesús, siendo Dios, se hizo ¿qué cosa? Verso 6. Se hizo, ¿verdad?, de forma de Dios, siendo en forma de Dios, no estimó ser el igual a Dios como a cosa que aferrarse. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pregunto, ¿Jesús se hizo a los débiles? ¿Se hizo o se identificó con los débiles? ¿Con los hombres? Claro que sí. Se humilló siendo Dios para hacerse hombre. ¿Pero qué no hizo Dios siendo hombre? No se hizo pecador. Se identificó con la raza humana, pero no se igualó con ella, ensuciándose con el pecado de la raza humana. Amén. Ahora, terminado esto, terminemos también Hechos capítulo 16, este pasaje. Dice la Biblia, versículo 16, capítulo 16, verso 3, Pablo quiso que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Es decir, si Pablo quería introducir a Timoteo en una sinagoga, Pablo ingresaba, pero a Timoteo no se lo permitía. Tuvo que circuncidarlo por esa razón. Y al pasar por las ciudades, les entregaba, mire, ¿qué llevaba en su mano? Las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. Y entre esas ordenanzas, ¿qué cree que decía esa ordenanza? Que no se tenían que circuncidar. Amén. Dice ahí, les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Verso 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Por qué? Porque ahora las iglesias, recuerde que cuando la iglesia gentil de Antioquía si recibió estas ordenanzas, ¿cómo las recibió? ¿Cómo? Exacto. Venga por favor, Hechos capítulo 15. ¿Qué dice la Biblia? Versículo
número 30 y 31. 15 versos 30 y 31. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Amén. En esta noche, mi amado hermano, espero en Dios que la enseñanza haya sido también de consolación para sus vidas, y estaremos, sí, nuevamente en un estudio de este libro maravilloso, porque algo especial va a suceder del verso 6 en adelante. Amén. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios por su eterna y bendita palabra. Aleluya. Demos una fuerte ofrenda de aplauso a nuestro Dios. Gloria al Señor.